Muy bien, tengan buen día. En esta presentación estaremos discutiendo sobre el tema de sexualidad. Vamos a tener un primer acercamiento, un abordaje integral. Buscamos en esta presentación que tengan las nociones básicas sobre sexualidad, obviamente los elementos que giran alrededor de este tema, y nos vamos a detener un poco más en relación a la respuesta sexual humana. Nos vamos a detallar las fases, vamos a tratar de que quede bastante claro y obviamente vamos a hacer una proyección a futuro pensando en algunas patologías como disfunciones sexuales, por ejemplo. Muy bien, primero vamos a definir a qué nos referimos con sexualidad. Esta es una definición de la OPS-OMS del año 2000, en donde se define sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de un ser humano, basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Como ustedes se dan cuenta, en esta definición, pues prácticamente nos está diciendo de que estamos hablando de un pilar básico de lo que nos compete al ser humano. Es decir, todos estos temas que ya nos vamos a referir un poco más adelante sobre medios de comunicación, etcétera, sobre sexualidad, estamos hablando de un tema bastante importante porque desde el momento en que decimos que es uno de los pilares básicos que definen al ser humano, pues obviamente es algo que se le debe dar importancia, debe formar parte de la educación, de la preparación de todos, por ejemplo, niños, adolescentes, ya que si va a ser un tema que vas a llevar a lo largo de tu vida, lo importante es que tengas bases sólidas y que tengas un conocimiento adecuado en relación a esto. Ahora, nosotros como personal de salud, como personal médico, también es importante que sepamos a qué nos referimos con sexualidad, porque con sexualidad no solo estamos hablando de un tema por ahí, una cuestión que se da únicamente en la intimidad, sino que estamos hablando de algo que define a una persona. Su sexualidad es casi una carta de presentación para una persona y puede, digamos, interferir en relación a su manera de ser, a sus interrelaciones personales, etcétera. Por lo tanto, es importantísimo conocer sobre este tema y obviamente este tipo de definición que nos da este organismo mundial de la salud es obviamente para que consideremos que en todas estas áreas está relacionada a la sexualidad. Se experimenta o expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es decir, prácticamente cualquier ámbito humano puede estar involucrada la sexualidad. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. ¿Qué nos referimos con esto? Pues obviamente digamos como la consecuencia de la sexualidad, o sea, digamos al cauce donde llega la sexualidad es multifactorial. Hay muchísimos elementos relacionados con la sexualidad y obviamente el resultado de la interacción de todos estos elementos son los que terminan definiendo a la sexualidad misma. Es decir, es importante que tengamos en cuenta porque muchas veces las personas, los pacientes van a hacerles preguntas relacionadas con sexualidad y muchos tienen un concepto, digamos, como muy cerrado sobre la sexualidad. Muchos piensan que únicamente tiene que ver con algo biológico. Por ejemplo, un paciente hombre que esté consultando por una disfunción eréctil, muchas veces lo primero que piensa es de que esto solo tiene que ver con su funcionamiento de su órgano sexual, un funcionamiento físico. Y es importante explicarle que no solo nos estamos refiriendo al funcionamiento físico de su órgano sexual, sino que también tenemos que valorar o evaluar factores psicológicos, cómo está su medio ambiente, qué situaciones estresantes son por las que están pasando. Entonces, por ejemplo, es importante, y ahora que ustedes ya han tenido una mayor práctica con la historia longitudinal, si por ejemplo ustedes se van a este apartado de estresores, un nivel de estresor en el último año, pues básicamente imagínense a una persona que está pasando por problemas económicos, ha tenido la pérdida de un familiar, ha tenido que mudarse a otro lugar por una situación de violencia social.
no podemos esperar que sea una persona que rinda sexualmente al 100%. Y muchas veces hay muchos pacientes, muchas personas, o sea, en el imaginario colectivo, se piensa que la sexualidad es algo que uno puede manejar totalmente aparte. Es decir, yo puedo tener 1 millón de problemas, pero en la cama yo tengo que rendir fantásticamente. No es así. Y cuando empiezan los problemas en su funcionamiento sexual, pues entonces lo primero que ellos piensan es en factores biológicos, pero no es así. Es toda esta interrelación. Necesitamos estar muy bien en todas nuestras áreas para sentirnos bien y para que el funcionamiento de esta área tan importante como es la sexualidad también se desarrolle adecuadamente. Desde el punto de vista ideológico, la ciencia no es neutral y la sexología, como tal, una ciencia, tampoco lo es. Los conocimientos han sido puestos al servicio de distintas ideologías y en la actualidad sucede lo mismo. ¿A qué nos referimos con esta definición que me pareció tan importante? Es que, miren, tengan en cuenta que el desarrollo y la evolución que ha tenido el tema de la sexualidad a lo largo de la historia, obviamente se ha visto, digamos, influenciado por otros factores, sobre todo ideológicos. Ustedes se van a dar cuenta en los antecedentes, por ejemplo, de la psiquiatría. Anteriormente la homosexualidad parecía como un trastorno mental. Estamos hablando de antes de los años 80, principios de los años 80, todavía se consideraba como un trastorno mental. A medida fue evolucionando, obviamente, el conocimiento, se empezó a tener una mayor apertura, se empezó a entender mucho más con respecto al funcionamiento cerebral, las hormonas, etcétera, etcétera. Pues entonces fue saliendo de las clasificaciones de trastornos mentales, pero aún a la fecha, a pesar de que estamos hablando de hace más de 30 años, 40 años, todavía hay muchas personas que consideran que esto es una enfermedad. Y entonces, por ejemplo, van a darse cuenta que hay muchas personas que, por ejemplo, la unidad de salud les van a llegar a consultar por decirles, mire, fíjese que mi hijo, él se identifica como una mujer, entonces quiero ver si se le puede dar alguna medicina o algún tipo de terapia, etcétera, etcétera. Aunque en psiquiatría 1 nos vamos a enfocar un poco más con respecto a los temas de identidad, disforia de género, etcétera, pues es importantísimo que sepan que ahora todos estos cuadros ya no forman parte de los diagnósticos psiquiátricos y se van a ir dando a futuro nuevos cambios. Y esto, como les menciono, pues porque va variando dependiendo del marco ideológico en el que se desarrolla la ciencia. La investigación, el financiamiento que se da para ciertas patologías, tratamiento, investigación, todo eso, pues influyen mucho sobre el momento o la etapa que está viviendo el ser humano. Vamos a otras definiciones que son importantes conocer. Una es la definición de sexo. Acá nos referimos únicamente a características biológicas que definen al espectro de humanos como hombre o mujer. La salud sexual, experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. ¿Qué nos referimos con esto? Así como se regula, por ejemplo, digamos como la presentación de imágenes o de carácter explícito. Ustedes lo verán, por ejemplo, en videos de noticieros, de documentales, que antes de presentar el documental les explican que en el documental pues se utiliza cierto lenguaje, que las imágenes pueden ser bastante explícitas o de carácter sexual o violenta, y que se advierte al público para que tome las consideraciones adecuadas. ¿A qué se refieren con esto? Pues eso está muy relacionado con tratar de proteger nuestra salud mental. Es decir, imagínense alguna persona que está pasando por un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, y de repente mira este tipo de imágenes, ¿verdad? O mira este tipo de documentales, películas, series, etcétera, pues eso únicamente viene a afectar aún más el nivel de salud mental de la persona. Así igual en la salud sexual. Hay muchas películas o digamos programas de televisión que desvirtúan las situaciones sexuales y se advierte al inicio de estos programas sobre la afectación que puede tener y sobre todo el criterio que se debe tener a las personas que se les muestra en estos programas. Esto tiene muchísima relación con respecto a la edad a la que se les muestra este tipo de imagen. Entonces es importante tenerlo en cuenta y entonces salud sexual lo vamos a definir precisamente como esta experiencia, ¿verdad? Y lo que se busca es una consecución
de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. En cuanto al género, ustedes ya lo conocerán bastante, nos referimos a valores, actitudes, roles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Es decir, este género que se conoce precisamente por estas características, masculino, femenino o indiferenciado. Identidad de género es el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno. Esto quiere decir cómo se percibe la persona, cómo se percibe el paciente. A eso nos estamos refiriendo con la identidad de género, cómo se identifica. La orientación sexual es la organización específica del erotismo y o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Esto quiere decir hacia dónde tenemos digamos como preferencia, si es a nuestro mismo sexo, a un sexo diferente o a ambos. Identidad sexual, la manera en que la persona se identifica como hombre o mujer o como una combinación de ambos. Y esto es de cómo se identifica con respecto a lo sexual. Habíamos referido anteriormente, vamos a regresar, sexo, características biológicas únicamente. Y entonces, así como hay identidad de género, hay identidad sexual. Y esto tiene que ver mucho, como les mencionaba, a futuro vamos a tener otras presentaciones en donde aclaramos mucho más. Por ejemplo, el tema de disforia de género es interesantísimo. El erotismo, que es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo. Y por lo general se identifican con placer sexual. Es decir, generalmente está o gira alrededor el tema de erotismo con la satisfacción o el placer sexual que experimenta el individuo o la persona. El vínculo afectivo es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. Acá estamos hablando que un vínculo afectivo puede presentarse con cualquier persona con la que nosotros desarrollemos una relación. No todo vínculo afectivo tiene carácter sexual o erótico, por eso definíamos anteriormente el erotismo, que sí tiene que girar alrededor de la satisfacción, la práctica, el deseo, la excitación sexual. Ahora, vamos a ver con respecto al lenguaje desde una perspectiva psicológica. Miren, existe casi en el imaginario colectivo esta idea de que mujer es igual a amor y hombre es igual a sexo. Y hasta la fecha, aunque nos gusta pensar en ocasiones que hemos evolucionado bastante o que hemos desarrollado bastante o pasado de algunos temas que son bastante antiguos, en realidad todavía seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en donde desde la infancia se van desarrollando este tipo de conceptos. En el mundo occidental, y generalmente donde toda esta parte del globo, el sexo está en todos lados menos en el sexo. Pareciera que Latinoamérica, la parte de Norteamérica, pues son lugares o digamos como sociedades bastante liberales y que aquí se puede hablar mucho y que se puede salir en medios y que no hay tanta censura, etcétera, etcétera. Pero en realidad, y por eso les pongo esta frase porque me pareció que se aplica muchísimo de lo que estamos hablando, de lo que más habla una sociedad es de lo que más carece. En este caso, la pertenencia del cuerpo y sobre todo de la sexualidad. En realidad es risible pensar que acá en Latinoamérica, a pesar de que ustedes escucharán canciones, programas, series en donde se habla explícitamente del sexo, pensar que por eso nosotros tenemos cierta evolución o que quizás no tenemos conceptos tan cerrados con la sexualidad. En realidad es todo lo contrario. Existen sociedades o países en donde la sexualidad se vive plenamente y no necesariamente tiene que estar en boca de todo el mundo. En realidad la consecuencia de que el sexo esté en todas partes no quiere decir de que esto sea en realidad un sexo o una sexualidad adecuada. En realidad solo desarrolla más mitos, solo desarrolla o el sexo cada vez está más desvirtuado. En realidad es un retroceso. Y de hecho es una frase bastante típica, ¿verdad? El decir, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿verdad? ¿Por qué el sexo es tan secreto? Esto es una situación histórica, ¿verdad? Es punitiva. Tiene que ver mucho con la religión. De hecho, son como temas tabús, el hablar abiertamente de la sexualidad,
hablar de la intimidad de pareja. Se vuelven temas que son difíciles de tratar. Incluso la persona que habla más libremente de cualquier cosa, le tocas el tema de sexo y ya se pone rojo, cambia, empieza a hacerse un montón de ideas en la cabeza, qué va a pensar si digo esto, qué va a pensar si dice lo otro. Ustedes se darán cuenta en la evaluación de pacientes que siempre hablar de sexualidad es un tema difícil de tratar. ¿Por qué? Porque históricamente, pues en casa no se habla de sexo, se habla de cualquier otra cosa. O sea, los padres tienen intimidad, existe la sexualidad en la casa, pero jamás lo van a hablar con los hijos. De hecho, le dan largas para hablar del tema. Se traban todos los papás cuando hablan de eso. Se pareciera como que la cigüeña llevó a los hijos, de verdad. Y entonces el tema del sexo nunca se trata hasta que, pues evidentemente hay algún embarazo, descubren a uno de los hijos, pues teniendo relaciones con su pareja, etcétera. Y entonces ahí la cosa, pues ya cuando llegan los padres, pues ya llegaron demasiado tarde, ¿verdad? O sea, ya una situación de que ya el adolescente o el niño ya tuvo la información de otros medios, amigos, medios de comunicación, publicidad, etcétera, internet, ahora a la cabeza. Mientras los mitos sobre la sexualidad han dado paso al miedo y a la culpa, la verdad de la sexualidad da paso al erotismo. Lo que hablábamos del erotismo sano, que gira alrededor del disfrute de la sexualidad, del placer sexual. En realidad, todos estos mitos y todo este secretismo que existe en este mundo occidental sobre el sexo, lejos de hacerlo algo más sano o hacerlo algo más correcto, en realidad lo termina siendo algo muchísimo más oscuro, complicado, desvirtuado, hay muchísimo desconocimiento y la cosa pues se va complicando cada vez más. Muy bien, en relación al erotismo actual, ¿dónde podemos observar el erotismo? Y acá es donde surge el problema. Esto es como que quisieras aprender medicina en la televisión, quisieras aprender medicina en las revistas que venden en el supermercado. El problema es de que todo el mundo sabe que, por ejemplo, vos querés aprender medicina, tenés que ir a una institución donde te van a hablar de medicina, donde se habla científicamente de medicina, donde no hay chambres, nadie oculta cosas sobre respecto a la medicina. Pero en realidad, el erotismo actual se encuentra en ¿dónde? En la moda, el cine, la pintura, la escritura, la literatura, está en todas las artes. Pero desgraciadamente no se da en lugares donde nosotros esperaríamos que sea una educación adecuada con respecto a la sexualidad, y que por eso les comencé mencionando que si estamos hablando de un pilar sumamente básico para nuestra condición de ser humano, ¿dónde debería de enseñarse este pilar básico? En la escuela, en la casa, los padres, la familia, el maestro. Y ya no se diga que debería darle continuidad incluso en estudios superiores. Pero en realidad, toda la sexualidad, el erotismo se encuentra fuera del marco adecuado en donde debería de estar. Con respecto, vamos a mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, la televisión y sexualidad. ¿Cuándo en verdad estamos hablando de información? Bueno, cuando promueve un mayor conocimiento, tolerancia y un cambio social positivo. Los programas educativos y de asesoría ofrecen una orientación constructiva. Riesgos y las responsabilidades del sexo es importante que se impartan en estos programas de televisión y programas que fundamentalmente boten mitos sobre la sexualidad, sobre todo los relacionados a la religión o concepciones culturales. Es decir, cuando la televisión participa de esta manera, brindando datos adecuados, hablando de investigación, hablando de estos elementos con los que nosotros contamos dentro de un marco educativo, fuera de mitos, etc., ahí se vuelve información. ¿Cuándo se vuelve desinformación la televisión? Cuando adopta una perspectiva sensacionalista del sexo, que ya sabemos que esta perspectiva es la que vende, es la que vemos en los medios de comunicación, vemos en las redes sociales, porque es chistoso, porque es, digamos, controversial, presenta temas como primos enamorados o inmortalizados en videos en situaciones comprometedoras. Esto desvirtúa la complejidad de la sexualidad humana y crea expectativas poco realistas respecto a este tipo de experiencias. Es decir, por ejemplo, quizás el área donde más se observa este tipo digamos, como de mostrarnos una realidad totalmente falsa, es por ejemplo la pornografía. En la pornografía pareciera como que las personas pues solo se voltean a ver e inmediatamente pueden tener relaciones sexuales.
Se muestran hombres sumamente viriles, mujeres físicamente perfectas o que, digamos, con proporciones irreales de su cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede cuando un niño, un adolescente tiene esta imagen errónea sobre la sexualidad? Cuando va creciendo y tiene su primer contacto sexual, pues es un desastre, porque venías pensando de que ibas a tener una duración de media hora, de 45 minutos, y que iba a tener una erección permanente, como que era una roca, etcétera, etcétera, y cuando llega una desilusión terrible. Verse desnudo, el funcionamiento en la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede esto con respecto a la televisión, la sexualidad, esto ya desinforma. Esto nos hace una idea errónea, una idea equivocada sobre la sexualidad, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar muchos conceptos o una autoimagen sobre la sexualidad que empieza a ser ya deformada. Y si yo ya empiezo con una imagen deformada y obviamente llevo desilusión desde el inicio, me estoy comparando con algo que es irreal, pues probablemente a lo largo de mi vida voy a vivir insatisfecho con respecto a la sexualidad. Y como les mencioné, si estamos hablando de un pilar importantísimo en mi condición de ser humano, pues entonces acá sí ya estamos bastante complicados porque se van a ver afectadas toda mi condición de ser humano. Con respecto a la publicidad, en los medios o sola, la publicidad lo que intenta vender con respecto a la sexualidad es vender. Trivializa el sexo, genera una imagen de lo atractivo y sexual y en ocasiones conlleva a mejoría. Es decir, digamos, la publicidad cuando es muy alterada, está deformada y generalmente pues sexualiza todo. Pues obviamente esto es totalmente nocivo. Y les pongo el último ítem en relación porque hay mucho tipo de publicidad que está relacionada con prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo no deseado, un mayor disfrute de la relación de pareja, utilizar métodos de protección adecuados, etcétera, etcétera. En ocasiones podría ser adecuada la publicidad, pero generalmente vemos esta imagen deformada también la publicidad porque obviamente debemos entender que lo que busca el papel de la sexualidad en la publicidad es básicamente vender. En cuanto a las revistas, desde excelente información de autoayuda y de habilidades en las relaciones, hasta artículos que favorecen los estereotipos de papeles sexuales, inseguridad de la imagen corporal, superficialidad y manipulación. Vamos a ver, por ejemplo, revistas que están dirigidas hacia los hombres, en los que los temas que se tocan en estas revistas sensacionalistas son lo que quiere una mujer y cómo conseguir una variedad sexual exótica o pervertida, que desde ahí ya van deformando, ¿verdad? Obviamente el fin o el objetivo de la sexualidad. Las mujeres, por ejemplo, revistas como Vagina 101, que es sano y que no lo es, quiere derretir a los hombres, belleza que atrae como imán a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya también desvirtúa el concepto de sexualidad. Hay muchas personas que, aunque a nosotros nos puede parecer obvio que esta información no es con una base científica o que no es conocimiento verdadero, hay muchas personas que desconocen esto, que de verdad piensan que este tipo de revistas las publican porque de verdad hay alguien que está avalando este conocimiento o porque tienen alguna o algún sustrato o base para que publicar ese tipo de cosas. Y ahora quizás lo van a ver más frecuentemente en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que por ejemplo hay muchas personas que miran un TikTok y cualquier persona sale hablando de algún tema y dice, sí, es que la sexualidad es tal cosa, y ya andan preguntando, y dice, es que yo vi en un TikTok tal cosa. Obviamente cualquier persona puede hacer un TikTok y no hacer un conocimiento adecuado, pero las personas de verdad piensan que las redes sociales son una fuente fidedigna de información. Esto es parte de la psicoeducación que nosotros tenemos que hacer y prácticamente decirle a las personas que no, que ningún TikTok, que ninguna red social es válida para tener este tipo de información, que si quieren obtener información fidedigna, pues deben abocarse a un personal de salud y deben también buscar fuentes que sí estén avaladas con respecto a la sexualidad o por lo menos hacia este tipo de conocimientos. El Internet, el Internet es tan complicado como les mencioné, por las redes sociales obviamente se los mencionaba de este tipo. Los miembros de los grupos sociales a los que pertenecemos influyen profundamente en nuestras actitudes y conductas.
todo lo que seguís en las redes, compartís, las personas con las que te vas van a tener un tipo de influencia. Hay muchas personas que piensan que tener redes sociales, pues, es chistoso, es divertido, yo no comparto nada, yo no hago nada, y entonces para eso, o por lo que yo hago, pues no es nociva la red social, por supuesto que va a ser nociva. Va a tener siempre una influencia todo con lo que nosotros tenemos relación o tenemos algún tipo de interacción, influye en nosotros. Quienes tienen intereses sexuales estigmatizados que comparten con unos cuantos se conectan con individuos que comparten sus ideas, ya que la sexualidad en sus miles de formas tiene ahora presencia en Internet. Es decir, igual por los algoritmos de los programas de las redes sociales, pues las publicaciones que te van a salir son afines a otras que has estado observando, que has estado compartiendo, videos que has visto, etc. La moda es un reflejo del sistema económico y político de una cultura en un momento determinado. Por ejemplo, hemos pasado de la imagen de mujer sumamente delgada, casi con fracciones anoréxicas, que se catalogaba como belleza. Luego hemos pasado por una imagen de una mujer con unas proporciones de cadera, glúteos o piernas exageradas. Ahora parece que estamos regresando nuevamente al estereotipo de esta mujer delgada. Todo esto es un reflejo de la sociedad y de la cultura, de lo que se venera en ese momento, de lo que se considera exitoso, de lo que se comparte, de lo que se relaciona con la felicidad o con cierto estatus. Se imponen valores, cánones de belleza, estilos de vida, formas de comportamiento y la expresión de sexualidad. ¿Será esto en realidad una elección? Tal parece que se trata más de una imposición. No es en realidad, no es tan libre esto de cuando las personas mencionan de que sí, es que a mí me gusta, para mí se mira bonito, etcétera, etcétera. En realidad no es una creencia real, es más una influencia que sufren las personas precisamente por este tipo de moda que se hace popular. Y acá las pongo, ¿verdad? Algunos estudios, ¿verdad? Porque se toma la fotografía, ¿verdad? Y aquí como regalo sexy pareja, como broma, como respuesta, llaman la atención de él o la joven. Y los principales destinatarios del contenido sexual por género, amistades íntimas, novia, alguien con quien salió alguna vez, novio, amistades íntimas, exnovio, y aquí están los porcentajes. La moda igualmente, ¿verdad? Tiene alguna correlación que hacemos mentalmente, por decirlo así. Hombres alrededor de gimnasio, mujer más relacionado, más saludable en relación a la anorexia. En realidad esto es una libertad, como les hablábamos de la libertad de elección. En realidad solo se crean clones, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de la moda, de los medios de comunicación, de las redes sociales, terminan siendo clones de lo mismo, ¿verdad? El erotismo secuestrado por el consumismo. Y en realidad este erotismo que hablábamos, que era algo relacionado con el placer sexual, con el disfrute, con vivir plenamente la sexualidad, ahora se encuentra secuestrado con estos medios de comunicación, todo gira alrededor del consumismo, pues en realidad lejos de hacernos vivir nuestra sexualidad de una manera adecuada, a lo único que conlleva es a disfunciones sexuales. Y acá es donde la cosa se complica, porque a diferencia de lo que hubiéramos pensado, que en el pasado las personas vivían con mayores restricciones o eran más conservadoras y que ahora hay una gran libertad porque puedes ver en cualquier publicación sexo, sexo por todos lados. En realidad cada vez las personas van siendo menos o tienen una sexualidad activa cada vez menor, cada vez van siendo más pasivos sexualmente, cada vez hay más problemas de disfunciones, cada vez hay mayor insatisfacción de la relación de pareja o de la sexual. Entonces en realidad viene siendo contrario a lo que la gente piensa. En los datos estadísticos, lo que se conoce, en los últimos estudios, en realidad nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos sí tenían una sexualidad bastante activa y ellos hablaban más libremente de sexualidad que ahora, incluso en sociedades como la de Estados Unidos, cada vez los estudios muestran que, por ejemplo, estudiantes universitarios cada vez vienen siendo menos sexualmente activos que en el pasado. Con respecto a las fases de la respuesta sexual humana que conocemos como respuesta sexual, ¿por qué es tan importante conocer esto? Miren, muchas terapias sexuales se basan precisamente en la respuesta sexual y esto es lo que se conoce, digamos, como las diferentes fases
en las que se pueden ir delimitando también algunas patologías con respecto a las que se presentan dependiendo de la fase de la que estemos hablando. Muy bien, comencemos con la primera fase, la fase del deseo. Es la fase que se experimenta ese deseo que también se denomina líbido. Procede de la estimulación física o psicológica y uno de los principales investigadores, Kaplan, observó que ciertas sustancias químicas de nuestro cuerpo, como la testosterona, hormona sexual masculina presente también en las mujeres, son las que desencadenan nuestros deseos sexuales. La excitación aumenta gracias a esos deseos. Una de las cosas que vamos a poner muy en claro desde este momento es que uno de los conceptos más erróneos que se tiene con respecto a relación sexual es que la gente piensa que relación sexual solamente es penetración. Y todo lo que está alrededor es una relación sexual. La relación sexual es únicamente penetración. En realidad, la relación sexual inicia desde la fase de deseo. Desde esa fase, desde el momento en que yo empiezo a imaginarme que voy a estar con mi pareja, desde el momento en que empiezo a planear esa cita romántica, ese momento juntos, ese lugar donde vamos a estar solos, desde ahí empieza la relación sexual, porque ahí empieza la fase del deseo. En ese momento, mis niveles hormonales de testosterona van en aumento, esta testosterona también se encuentra en la mujer, y esta es la que da el inicio de la relación sexual. Desgraciadamente, muchas personas consideran que, por ejemplo, esta fase de deseo, la de excitación o la que algunos conocen como preámbulo, pues no son tan relevantes porque ellos piensan que no, que lo único que es importante para la relación sexual es la penetración, lo cual están totalmente equivocados. No es así y este es un concepto sumamente erróneo y por eso hay muchas personas que les van a llegar a consultar y les van a decir pues estoy teniendo problemas en la intimidad. Cuando uno dice, ok, ¿cuál es el problema que estás teniendo? Y le menciona, no, pues yo tenemos intimidad con nuestra pareja y yo el problema es que cuando estoy en la penetración, pues tengo algún problema de disfunción o tengo algún problema de eyaculación precoz, pero entonces ahí es donde nosotros debemos explicarle también que no es la relación sexual la que está dañada o la que está presentando un problema. En realidad, solo es una de las fases de la relación sexual. Y hay que explicarle que desde el momento que esta persona desea tener intimidad con su pareja, desde ahí comienza la relación sexual. Y no hasta un punto específico de penetración. La excitación. Esta es la segunda fase y el sustrato biológico de esta fase es la vasocongestión, mediada por el sistema nervioso. Cuando un estímulo resulta efectivo para iniciar la respuesta sexual, el sistema nervioso emite neurotransmisores a los microvasos de la región pélvica, el mensajero químico produce apertura de las arteriolas y cierre de las vénulas y todo ello ocasiona la vasocongestión. Todo eso es que ustedes lo conocen de fisiología, pero únicamente lo tenemos que repasar. El congestionamiento sanguíneo provoca que las estructuras genitales aumenten de tamaño, como puede observarse en los labios menores, el clítoris o el pene. Debido a la intensa vasocongestión referida, algunos de los primeros signos de la excitación sexual son la lubricación vaginal y la erección del pene. ¿De qué estamos hablando esta fase? Tiene que ver con esto, como les decía, que se conoce como preámbulo, es la excitación. Esta fase es importantísima. De hecho, para que una persona tenga una relación sexual adecuada, cada fase tiene su importancia. No se trata de que yo solo voy a llegar donde mi pareja y voy a decir, ok, ya, tengamos relaciones sexuales. No, tiene que haber toda una preparación y cada fase se le tiene que dar la preparación. Pensar que voy a tener intimidad con mi pareja, no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo que va a ser satisfactorio, que nos va a unir más como pareja, que es importante para mi plenitud como ser humano, etc. Y si consideramos que no, que es casi como que ir a la tienda, pues obviamente así también se va a ver alterado. La excitación es importantísimo. Muchas veces se van a dar cuenta cuando ustedes les pidan a estos pacientes que les describan cómo está esto de la sexualidad con su pareja, les van a decir que no se toman el tiempo para caricias, para besos. Y obviamente si no tenemos todo este proceso de vasocongestión adecuada y no dejamos que el sistema nervioso pues actúe adecuadamente a plenitud, obviamente cuando lleguemos a la siguiente fase pues vamos a tener problemas.
Tanto para el hombre como para la mujer se observa un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Igualmente un ligero enrojecimiento de algunas zonas del cuerpo. El rubor sexual se conoce. Durante esta fase también puede ocurrir que los pezones se pongan erectos y la aureola aumente de tamaño. Cuando las mujeres no han lactado, sus glándulas mamarias pueden aumentar hasta un 25%. La meseta, esta fase se caracteriza porque los cambios antes descritos alcanzan sus máximos posibles. En la mujer, los labios mayores se hinchan y tienden a separarse. Los labios menores también se tornan turgentes y adquieren una coloración intensa. Acá tenemos la curva de respuesta sexual humana femenina, esto a partir de la investigación que hizo Masters y Johnson. Esta es una pareja de investigadores que digamos que se tomaron muchos años para estar investigando sobre la respuesta sexual tanto en el hombre como en la mujer, en la pareja. Aquí estamos viendo las fases desde el deseo, la excitación, luego vamos a tener una fase de meseta y llegamos a la fase de orgasmo, pero la diferencia en esta curva, aquí porque tenemos la curva femenina, es que en el caso de las mujeres no cuentan con periodo refractario, que ya vamos a ver la del hombre. Pero en el caso de la mujer, luego de pasar por la fase de excitación y luego llegamos a la fase de meseta, puede llegar a la fase de orgasmo y después de la resolución pueden presentar, en el caso de mujeres con varios orgasmos, volver a llegar otra de nuevo a la meseta, luego volver a tener un orgasmo hasta posteriormente llegar a esta fase de finalización. Pero vamos con respecto a los hombres, a la respuesta sexual humana masculina. El pene alcanza sus máximas dimensiones en cuanto a longitud y circunferencia se refiere. Es posible observar por la uretra la salida de unas cuantas gotas de un líquido transparente que proviene de las glándulas bulbouretrales o de Cooper y cuya función es alcalinizar la uretra para impedir que los espermatozoides sean dañados por el medio ácido que produce la orina. Y acá tenemos la curva de respuesta, igual que en la mujer: excitación, meseta, orgasmo, llegamos a la meseta y una resolución, pero a diferencia de la mujer, el hombre sí tiene un periodo refractario, es decir, un periodo en el que tiene que recuperarse. Y acá lo vamos a ver ya cuando llegamos a esta, digamos, tercera fase, luego de que hemos llegado a la fase de excitación, meseta, ahora el orgasmo, vendría siendo como una cuarta fase en realidad. Esta fase se caracteriza por dos elementos diferenciados: las contracciones musculares y la sensación subjetiva de placer. Al mismo tiempo, se suceden contracciones involuntarias de la musculatura pélvica que provocan que el individuo tenga diversas sensaciones que varían de acuerdo con su experiencia. Es decir, acá es lo que todo el mundo conoce como esa sensación, esa explosión de placer que conocemos como orgasmo. ¿De qué se va a caracterizar? Físicamente por estas contracciones musculares, que son involuntarias, generalmente relacionadas a la musculatura pélvica, y la sensación subjetiva de placer. Esto también es importante conocerlo, ya que en la evaluación, y lo van a ver ustedes en otras presentaciones, con respecto a estas disfunciones sexuales relacionadas a la fase del orgasmo, aunque la persona puede tener, por ejemplo, una eyaculación, puede ser que no presente esta sensación subjetiva de placer, entonces el orgasmo no está completo. Y es importante preguntar o informarnos sobre esto con respecto al paciente, porque como les pongo en el último apartado, estas sensaciones varían de acuerdo a su experiencia. Si hemos tenido, pues, digamos, un desarrollo sexual adecuado, no quisiera utilizar la palabra sano, pero digamos, basado en criterios mucho más adecuados, pues probablemente nuestra experiencia sea más real y sea más subjetiva. Si quizás hemos tenido un contacto, un desarrollo sexual inadecuado, por ejemplo, como les mencionaba, este contacto con la pornografía, en donde vamos a tener unos orgasmos exagerados, ¿verdad? En donde mujeres y hombres gritan como que les está dando un infarto, probablemente la persona, pues, sí haya experimentado un orgasmo adecuado, pero como lo compara con esto de la pornografía, de los medios inadecuados de información sexual, pues puede ser de que entonces esté, digamos, esté contaminado y no sea real. Algunas mujeres dicen: siento mariposas en el estómago, otras mencionan es como si cayera en una especie de vacío. La mayoría coinciden que se pierde la percepción del tiempo, y otras más relatan: tengo unas sensaciones muy intensas en la región del clítoris que después se extienden como en ondas al resto del cuerpo.
Estas son algunas de las expresiones que pueden encontrar. Estas pueden variar desde un clímax hasta manifestaciones más sutiles como un suspiro o un leve relajamiento. La mujer presenta una serie de contracciones en la parte más externa de la vagina y tiene sensaciones placenteras. Vamos a ver, el hombre también tiene contracciones involuntarias, sobre todo en la base del pene, y en la mayoría de los hombres la eyaculación, expulsión de semen por la uretra, ocurre durante el orgasmo. Sin embargo, y acá es donde les mencionaba y les hago énfasis, orgasmo y eyaculación no son el mismo fenómeno. Una persona puede eyacular y no tener orgasmo. Y al igual que en la mujer, en el hombre existen sensaciones placenteras que por definición son subjetivas y por lo tanto únicas o personales. Muchas veces también se comete el error o las personas, ¿verdad? Preguntan con otros amigos, familiares, etcétera, preguntan sobre la situación del orgasmo y si no tienen un orgasmo igual que el de su amiga, su amigo, entonces empiezan a pensar, quizás entonces yo no lo he tenido o quizás no he llegado yo al orgasmo con mi pareja y quizás sí ha tenido un orgasmo, pero como les digo, es única y personal esta experiencia, no va a ser igual. Y el problema de andarse comparando con esto, pues obviamente es de que tenemos esta distorsión de la imagen sobre el orgasmo. Es importante pues preguntar, indagar sobre esta sensación subjetiva de placer. Es decir, ¿usted siente placer cuando... Sí, pero mi hermana, por ejemplo, me contó, le va a decir la paciente, que ella experimenta tal cosa y yo no llego a eso. Sí, porque su hermana es diferente a usted. Van a tener sensaciones muy diferentes, pero usted experimenta placer. Si esta paciente o esta persona que está consultando nos menciona que sí, en realidad sí siente placentero, pues probablemente ese sea el orgasmo de este paciente. La fase de resolución, en esta fase los cambios ocurridos remiten, es decir, se pierde la erección del pene y los testículos retornan a su posición original. Y en la mujer los labios tanto mayores como menores recobran su tamaño y el clítoris retorna a su posición inicial, lo mismo que el útero. Respecto al hombre debe señalarse que el tiempo requerido para que el pene pierda su erección se relaciona generalmente con la duración de la meseta. ¿Cuándo va a durar la meseta? Dependiendo si la fase de excitación ha sido adecuada. Muchas veces, y aquí lo menciono, entre más tiempo dura la meseta, más tiempo estará el pene erecto después del orgasmo y viceversa. Muchas veces la consulta, hay muchos hombres que dicen, mire, cuando yo era joven, yo me acuerdo que estaba con mi novia y, por ejemplo, podíamos tener 3 o 4 veces relaciones en un día o en una tarde, por ejemplo. Y quiero ver, fíjese que ahora ya estoy casado, ya tenemos cierto tiempo de matrimonio o de vivir juntos y con mi pareja no pasa así. O sea, tenemos relaciones una vez y ya para tener relaciones una segunda vez se me hace bien difícil. ¿Cuál es la diferencia ahora? Cuando él tenía novia, sí le dedicaba, él no lo sabía en ese momento, no sabía la importancia de la fase de excitación. Él le dedicaba mucho tiempo a la fase de excitación, es decir, besaba a su novia, la acariciaba, le decía cosas bonitas, híjole, se tomaba su tiempo para llegar a la penetración. Pero con la pareja, como ya él lo da por sentado, ¿vea? Con la esposa, con la compañera de vida, ya lo da por sentado y él dice como, bueno, un par de besos y se acabó, ¿vea? Ya somos esposos, somos compañeros de vida, no tenemos que darle tanta importancia a eso. Grave error. Porque si la meseta o la fase de excitación es pobre, la meseta va a ser pobre, obviamente para que esta persona vuelva a tener una erección va a ser cada vez más difícil. Y entonces el problema va a ser que cuando quiera volver a tener otra relación sexual le va a costar mucho más. Y ahí viene también una sensación de frustración, de impotencia, de fracaso en la relación sexual, porque muchos piensan que es casi como automático, ¿verdad? Que ya vivimos juntos, ya estamos casados, pues entonces pues ya nuestra sexualidad tiene que ser súper plena, ¿verdad? Y en realidad no es así. El problema es que se les ha olvidado que esta fase de excitación, como les he venido mencionando, es importantísima. El periodo refractario, que es exclusivo de los hombres, los autores afirman que durante el lapso que dura este periodo no se puede tener otra respuesta, a diferencia de las mujeres que, por no tenerlo, siempre estarían dispuestas y podrían llegar a tener orgasmos. En algunos textos lo mencionan, ¿verdad? Al infinito, ¿verdad? Porque en realidad las mujeres sí tienen esta capacidad de llegar a estos orgasmos continuos
porque no necesita este periodo refractario. Sin embargo, algunas mujeres mencionan que en ocasiones, después de un orgasmo, no pueden volver a intentar tener otra relación sexual porque están prácticamente exhaustas y satisfechas, y ello es similar a lo que ocurre en el hombre. Digamos, como es importante, como les he venido mencionando, la sexualidad es algo único, personal, individual. Entonces no se debe comparar con otras personas. Si la mujer en este caso, pues ella menciona que no, que ella se siente satisfecha y que no necesita otra relación sexual y que no, incluso ni siquiera lo desea, pues entonces hasta iba a quedar. Habrá mujeres que no, habrá mujeres que podrían seguir teniendo relaciones y tener otro orgasmo de manera continua, serán ellas, pero no todas las podemos meter en el mismo saco. La duración del periodo refractario suele aumentar conforme el hombre envejece, es decir, cada vez se va necesitando más tiempo, a pesar de que hayamos tenido esta fase de excitación adecuada, viva plenamente su sexualidad, pues se va a ir teniendo se va a ir prolongando esta fase o este periodo, y esto es completamente normal. Unas preguntas que se las dejo porque sería importante que este tema de sexualidad, obviamente como les mencioné, este era como un primer contacto, ¿verdad? Es importante, digamos, como a manera de discusión o a manera de análisis, el tener en cuenta con respecto al tema de sexualidad, con respecto a, ¿deberían las escuelas públicas impartir una educación sexual orientada exclusivamente a la abstinencia o una educación sexual integral? Porque sabemos que nosotros, pues, ni siquiera en pañales estamos con respecto a la sexualidad. Muchas veces confunden, ¿verdad? De que, con enseñarles los órganos reproductores o dos muñequitos, ¿verdad? De amores chuloncitos, ¿verdad? Ya, con eso, ya estuvo, se le está dando clase de sexualidad. En realidad nosotros estamos a muchísimo de distancia de tener una educación sexual integral. ¿Deberían las parejas de un mismo sexo poder casarse legalmente? Esto también es importante en sexualidad porque como lo vimos, que si vimos estas definiciones de identidad de género, identidad sexual, etcétera, y si vemos que la vivencia, la interacción, el placer con mi pareja, vivir una sexualidad plena, es un pilar básico en mi vida, si a mí no me permiten, pues, digamos, tener mi pareja legalmente, pues ya sería una frustración para vivir eso. ¿Deberían cubrir el seguro médico los costos de una anticoncepción, ya que actualmente no lo hacen? ¿Deberían las leyes estatales y federales restringir el acceso al aborto o no? Lo deberían de aprobar. ¿Deberían permitirse a los adolescentes recibir servicios de anticoncepción sin el consentimiento de sus padres? Porque se considera que a cierta edad, y obviamente esto tiene que ver con algunas cuestiones biológicas con respecto a la maduración cerebral, pero si por ejemplo, ya no digamos padres, pero si por ejemplo no cuentan con sus padres, sino que solo están con un responsable, con un abuelo o están solos, ¿cómo debería plantearse el Estado esta situación? ¿Debería legalizarse la prostitución? Ya que hemos venido hablando de sexualidad, deberíamos de hablar también, o se debe tocar el tema de la prostitución, porque estamos hablando de personas que pagan por el aspecto sexual y personas que ofrecen sus servicios en el aspecto sexual. Obviamente, como les mencioné, aquí sí es importante tener en cuenta que hay múltiples factores relacionados con la sexualidad, por eso les mencioné factores incluso socioeconómicos. Es cierto que hay muchas personas que por su condición económica se ven obligados o se ven empujados a dedicarse a este tipo de actividades, pero hay personas que no, que cuentan con una situación económica adecuada, pero a pesar de eso desean comerciar con su sexualidad. ¿Hasta qué punto hay una raya ética entre esto y obviamente las personas que lo consumen? Es importante que tengamos en cuenta porque a futuro esperamos que este tipo de preguntas sean resueltas teniendo una visión integral sobre la sexualidad. Y con respecto a las conclusiones, miren, la sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos tanto biológicos como psicológicos y sociales. Y aquí un montón, ¿verdad? Políticos, económicos, culturales, y los intento abordar en social. Ahora, con respecto a la sexualidad, engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta relacionadas con el sexo, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo sexual. Una visión innovadora y plenamente humana no olvida que la sexualidad es, en primer lugar, una experiencia de comunicación con parejas, con relaciones personales, conmigo mismo,
con la sociedad, con el Estado, con mis compañeros. La sexualidad no es algo que solo se vive en la intimidad y es lo que les vengo mencionando desde el inicio. La sexualidad no está solamente en la habitación, la sexualidad la vivimos plenamente a diario. Por eso es lamentable ver cómo ahora se trivializa la sexualidad y como ya se los mencioné anteriormente, pues muchos consideran que esta manera de trivializar, vea, en música, en programas, en medios de comunicación, en redes sociales, es como que ahora vivimos nuevos tiempos y ahora sí se puede hablar de sexualidad. En realidad sigue siendo un tabú terrible y cada vez vamos quizás retrocediendo. Hay mayor desconocimiento y el conocimiento, entre comillas, que tenemos, pensamos que en realidad es cierto, está basado en conocimiento adecuado, cuando en realidad es una distorsión de la sexualidad. Muy bien, esto ha sido todo por esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo acá mi contacto por cualquier duda o comentario. Nos estaremos encontrando en otras presentaciones.